Nuestro Dios existe. Existe nuestro Dios. Pero el Señor me dijo antes de que comiences esta revelación, anda al versículo bíblico, porque yo estoy contigo. Y trae este mensaje a mi iglesia, a la tierra, porque en el cielo yo existo, me dijo el Señor. La palabra del Señor se encuentra en Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. A medida que lo vamos contando, lo vamos poniendo de pie. Antes de hablar sobre esta revelación o de este testimonio que aconteció, esto ha acontecido en muy pocas partes del mundo, pero Dios ha mirado a Chile. Esto ha ocurrido en Canadá, en Puerto Rico y también en esta nación. Creemos que Chile será para Cristo. Y leo la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahora leemos el 11 del 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Toma asiento. Voy a ir bien rápido, hermano amado. Por favor, la iglesia escuche. Voy a ir bien rápido, hermano querido, relatando esto que ocurrió con mi vida. Por eso que esta iglesia es fuerte y poderosa, porque le he creído a un Dios poderoso. Yo no sabía lo que Dios iba a hacer conmigo, pero sí Dios lo sabía, lo que tenía, hermano querido, en su corazón para con mi vida. Pero esto aconteció en una noche, hermano amado, mientras yo dormía. Me recuerdo que me fui, hermano querido, a dormir, y en un sueño el Señor empezó a tratar conmigo. Me recuerdo que en ese sueño, hermano amado, yo caminaba y salía de mi casa, hermano querido, y caminaba, hermano querido, por la calle, y sentía que alguien me tomaba de los brazos y me subía hasta el cielo. Caminaba sobre las nubes, corriendo y alabando, glorificando a Dios. Cuando venía un resplandor sobre mí que me hablaba y me decía, el resplandor, la voz salía del resplandor y me decía así: Ricardo, debes dejar tu trabajo, porque yo quiero hacer algo con tu vida y con mi iglesia en la tierra. ¿Cuántos son iglesia del Señor Jesús? Y cuando me habló esas palabras, mi cuerpo tembló y yo desperté del sueño. Yo me levanté y empecé a clamar y empecé a gritar sobre mi cama. Yo dije: ¿qué fue este sueño? Esto fue un sueño primeramente. Gloria sea a Dios para siempre. Y esta voz venía, hermano querido, fuertemente. No fue solamente una noche. Llegó al otro día, me fui a acostar nuevamente y tuve el mismo sueño.
Hermano querido, fui trasladado, hermano querido, sobre las nubes, y la voz me hablaba y me decía: Ricardo, debes dejar tu trabajo porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia que es la tierra. Me recuerdo que yo desperté gritando porque la voz cada vez era más fuerte, y mi cuerpo desperté temblando, hermano amado, y empecé a gritar en mi pieza. Mi madre y mi padre corrieron hacia mí y me preguntaron: Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le dije: no sé qué me pasó, tuve un sueño, y le empecé a contar el sueño a ellos. Le empecé a contar el sueño a mi madre, y mi madre oró por mí y me dijo: Ricardo, si es el Señor el que te está hablando, Él hará con tu vida entonces. Por eso es bueno tener madres consagradas para el Señor. Gloria sea a Dios para siempre. Dios bendiga a mi madre. Empezamos a orar en la noche, hermano querido, a clamar, y empezó a amanecer, empezó a salir el sol, hermano querido, y yo le digo a mi madre: ya empezó a amanecer, debo irme a trabajar. Mi madre me dijo: Ricardo, entonces arréglate, vístete, báñate y ándate a trabajar. Ya le pedimos al Señor confirmación, ya le pedimos al Señor señales, si es Él el que te está ordenando. Hermano amado, yo me recuerdo que me bañé, me cambié la ropa y me fui a trabajar. Yo trabajaba en el Laboratorio Chile, ahí trabajaba. Tenía un trabajo muy hermoso, muy lindo. Me pasaban a buscar todas las mañanas un bus y me llevaba hasta el Laboratorio Chile. Hay gente aquí que trabajó en ese laboratorio, hermano amado, pero yo le había pedido señales y era Dios el que hablaba conmigo los sueños. Me recuerdo que yo llegué al laboratorio y cuando bajé del bus, una persona se presentó delante de mí y me dijo: ¿qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no debes estar en este lugar, tú tienes que estar fuera de este lugar. Esa persona no conocía al Señor, no conocía a Dios, hermano amado, pero Dios estaba hablando a través de esa piedra. Y fue, hermano querido, que Dios me habló en varias oportunidades en el mismo laboratorio. Me habló a través de otras personas que no conocían al Señor y me decían que yo no tenía que estar ahí. Y me di cuenta que el Señor estaba dando las señales. Fui donde el jefe de personal, el jefe, hermano querido, aleluya. Y le dije yo a él, me presento a la oficina y le dije: vengo a dejar el trabajo porque el Señor me lo ordenó. Y cuando el Señor ordena, hay que obedecerle a Él. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle a Dios? Me dijo: ¿pero a dónde te vas a ir? ¿A dónde vas a ir a trabajar? ¿Dónde vas a tener otro trabajo igual que este? Yo le dije que no puedo quedarme. Dios me ordenó que saliera de aquí. Me recuerdo que me hicieron una gran despedida. Me despedí casi de 2,000 personas, hermano amado, porque me conocía casi todo el laboratorio. Y me fui, hermano querido, a mi casa. Me fui llorando, tomé mis cosas, hermano amado, porque las señales estaban dadas por el Señor. Tomé mis cosas y me fui a mi casa. Y cuando llego a mi casa, mi madre estaba en la puerta. Y yo le digo a ella: mamá, dejé el trabajo porque el Señor me lo ordenó. Ella me quedó mirando y me dijo: si el Señor te lo ordenó, Él hará con tu vida entonces. Gloria sea a Dios para siempre. Entramos a la casa, hermano querido, así fue la revelación. Entramos a la casa, hermano querido, ya no era un sueño. Entramos a la casa y empezamos a conversar con mi madre. Hermano querido, no sé cuántas horas conversamos en el comedor. Empezamos a conversar y empezó a llegar la noche. Yo miré hacia la ventana y le dije a mi madre: ya llegó la noche y debo ir a acostarme porque Dios va a hablar conmigo en el sueño. Yo pensaba que Él iba a hablar conmigo en el sueño, pero no iba a ser así. Dios iba a tratar de otra forma conmigo, hermano amado. Aleluya, yo no sé cuántos creen en lo sobrenatural. Yo me recuerdo que mi madre me dijo: anda a acostarte para que Dios te hable, porque tratará en el sueño contigo. Yo entré a mi pieza, hermano querido, empecé a sacar mi ropa, y mientras yo me sacaba la ropa empezó a temblar el lugar. El piso temblaba, hermano querido, las paredes temblaban. Yo dije: Señor, es un terremoto que sacude Santiago. Yo fui a correr y fui a salir de la pieza. Y cuando salí de la pieza, la puerta estaba abierta. Y cuando fui a salir, alguien estaba frente a mí que no me dejaba salir.
Hermano, yo empujaba, miraba hacia afuera, veía a mi madre moverse de un lado para otro. Yo empecé a gritar, empecé a pedir auxilio, mas mi madre no me podía escuchar, nadie podía escuchar. Hermano, había alguien frente a mí que no me dejaba salir. Había alguien invisible, pero era el ángel de Jehová que estaba ahí en ese lugar. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos creen en los ángeles del cielo? Gloria sea a Dios para siempre, mi alma te alaba. Me recuerdo que yo retrocedí y me tiré sobre la cama. Y me tiré sobre la cama, hermano querido. Y cuando estaba sobre la cama, empecé, hermano amado, a clamar. Estaba temblando el lugar, hermano amado. Y mientras lloraba, empecé a clamar. Yo le dije: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Empecé a clamar, y mientras yo clamaba, empezó una voz audible. Tal como usted me escucha, tal era la voz audible del Señor. Empecé a escuchar la voz del Señor Espíritu Santo. Hermanos, una voz, hermano querido, maravillosa. Empezó a hablar conmigo y me dijo: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias aleluya, por tu vida y por mi iglesia que es la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. No vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi casa, me dijo el Señor. Aleluya. Me dijo: porque el Señor quiere levantar su pueblo en la tierra. Gloria sea a Dios. Dejó de hablar esas palabras, hermano querido, y dejó de temblar el lugar. La voz de Él hacía temblar el lugar. Hermano querido, yo me puse en pie cuando dejó de temblar el lugar. Y salí y la puerta estaba abierta. Me acerqué y pude atravesar la puerta. Y cuando atravesé la puerta, salí gritando hacia afuera. Y empecé a gritar. Mi madre corrió hacia mí y yo le decía: escuché la voz del Señor. Escuché la voz del Señor audiblemente. Escuché la voz de Dios. Escuché la voz del Señor Espíritu Santo. Escuché la voz de Dios. Salí corriendo hacia afuera a la calle. Aleluya, diciendo: escuché la voz de Dios, porque Dios existe. Algunos dirán: Dios no habla en este tiempo. Yo le digo a esos incrédulos que todavía Dios sigue hablando con su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando con su iglesia? Dios habló con Abraham. Dios puede hablar con nosotros también. Me llevaron hasta la iglesia y conversamos con el obispo de la iglesia. Y el obispo dijo: vamos a abrir todas las mañanas la iglesia, al templo, para que tú vengas a orar. Porque si el Señor te ordenó, tú tienes que venir a orar a la iglesia. Así fue que todas las mañanas, hermano querido, me venía a orar al templo. Hermano querido, abrían a las 8 de la mañana el templo y yo me ponía a clamar acá adelante. Y empezaba a orar, a clamar. Llevaba 1 hora de oración, 2 horas de oración, 3 horas de oración. Yo no sabía por qué más orar. Y le decía: Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Me faltan 4 horas, tú me dijiste 7. Cuando en ese momento siento que, hermano querido, que por detrás, por la puerta, venía un ruido subterráneo por debajo de la tierra. Empezó a estremecerse el templo. Yo lo vi con mis ojos, hermano amado, y empecé a sentir con mi cuerpo cómo se estremecía la iglesia. De un lado para otro, como un borracho, hermano amado, se movía el templo. Cuando por detrás venía una voz, la voz hacía temblar el lugar, hacía temblar la iglesia. Y la voz me hablaba, pero la voz, hermano, que me habló el primer día en la noche, la voz que venía ahora era con voz, hermano querido, angustiado. Hermano, venía una voz como lamento. Y me hablaba la voz y me decía: Ricardo, 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 ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra. Mi iglesia pierde la fe. Mi iglesia ya no cree en mí. Mi iglesia cree que yo no existo. Aleluya, dile a mi iglesia que yo existo, me decía el Señor. Ora, clama, gime por mi pueblo, gime por mi iglesia. Me decía el Señor: mi iglesia ya no ayuna, mi iglesia ya no ora. Me decía: clama, gime por mi pueblo. Dejó de hablar la voz y dejó de temblar el lugar. Yo me puse en pie y empecé a clamar. Hermano, estaba solo clamando dentro de la iglesia. Empecé a pasearme y clamaba,
por la iglesia. Y le decía: Señor, vuelve a levantar a tu pueblo, vuelve a levantar a tu iglesia, que vuelva la fe a tu pueblo, que vuelva la fe al hombre y a la mujer. Hermano querido, y terminaron las 4 horas de oración, más que tenía que orar. Me fui a mi casa, volví al otro día, tenía una semana de clamor, comenzó la segunda semana de clamor. Vine un día lunes a orar, vine un día martes a orar, vine un día miércoles a orar al Señor, hasta que llegó un día jueves. Mi madre vino a despertarme en la mañana, gloria sea a Dios, así fue. Mi madre me vino a despertar y me dolían los huesos, me dolía el cuerpo. Y mi madre me dijo: Ricardo, levántate porque tienes que ir a orar. Yo le dije a ella: mamá, me duele el cuerpo, me duelen los huesos. Mi madre me dijo: ora aquí en la casa. Yo le dije que el Señor me dijo: en su casa. Y mi madre empezó a ayudarme a vestirme, hermano amado, y me fueron a dejar hasta el templo donde yo iba a orar. Hermano querido, el templo también es grande, donde yo iba a orar. Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas del templo y le dije yo: hasta aquí déjenme y voy a entrar a orar a la iglesia. Empecé a firmarme de la banca y empecé hermano, a caminar hacia adelante. Cuando empecé a escuchar voces, hermano, de gente que estaba clamando. En esa mañana había harta gente clamando también dentro de la iglesia. Yo me acerqué a ellos y le dije: hermanos, oren por mí porque me falta la fuerza. No tengo fuerzas para orar, me duelen los huesos, me duele el cuerpo. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre de Jesús, porque de Él son la fuerza. ¿Cuántos quieren recibir fuerza de parte del Señor? Aleluya, recibí fuerza de parte de Dios, hermano querido, de parte del Señor, fuertemente. Empecé a orar y empecé a pasearme por la iglesia. Empecé a clamar nuevamente con mucha fuerza y a decirle: Señor, levanta tu pueblo, levanta tu iglesia. Y empecé a orar, hermano querido, para que Dios hiciera algo con Chile, algo con este país, para que Dios, hermano querido, sacara a la gente de la droga. Que el Señor, hermano querido, empezara a unir a las familias. Que el Señor hiciera algo grande con su pueblo. Dios empezara a restaurar a su pueblo, hermano querido. Gloria sea a Dios para siempre. La oración puede mucho. ¿Cuántos creen que Dios escucha la oración? Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba y te glorifica. Bendecido sea el nombre del Señor. Me recuerdo, hermano amado, que estaba así, hermano querido. Recibí fuerza en el nombre del Señor, hermano querido, y me fui a mi casa. Era un día jueves. Yo me recuerdo que me bañé, comí y me vine al culto. Había culto por la tarde, era día jueves y había culto en la iglesia. Me recuerdo que llegué al templo y el templo casi estaba lleno. Me asomé y dije: Señor, tanta gente puede haber el día de semana, siendo que el día de semana muy pocos vienen a alabar tu nombre. Pero ahí me di cuenta que el que mueve las almas a la iglesia es el Señor Espíritu Santo. ¿A cuánto los trajo el Señor a la iglesia a adorarle, a alabar su nombre? Gloria sea a Dios para siempre. No cualquiera viene a la iglesia, Dios los trae, gloria sea a Dios. Me senté muy adelante, estaba adelante, hermano querido, me senté. Y me recuerdo que comenzó la reunión, hermano querido, hermano amado, empezó la reunión, adoraron al Señor, cantaron, pasaron a la palabra, terminó la palabra, hermano querido, cantaron nuevamente y le pidieron al obispo que pidiera la bendición final. El obispo se paró delante de la iglesia y empezó a pedir la bendición. Yo levanté mis manos adelante así, cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda, y cuando me toca la espalda yo caigo al suelo sin fuerza. Los hermanos que estaban al lado mío: esto ahora que les voy a contar, esto ocurrió delante de toda la iglesia. Y muchos de los que están aquí son testigos de que eso ocurrió en ese lugar. Gloria sea a Dios para siempre. Lo que Dios quería hacer era grande. Yo caí al suelo sin fuerza, desmayado. Y me preguntaban, me decían: ¿qué te pasa? Yo les decía: no sé, casi no podía hablar. Alguien me tocó y perdí la fuerza.
Y me decían: Ricardo, ¿pero qué te pasa? Y bajó el obispo y me dijo: Ricardo, ¿qué te sucede? Yo le dije al obispo: no sé qué me pasa. Alguien me tocó y perdí la fuerza. Ya casi no puedo hablar, casi no puedo abrir mis ojos. El obispo dijo: tráiganlo hacia acá, hermano querido, y pónganlo acá adelante. El púlpito también tiene así una bancada, hermano querido, y me pusieron aquí adelante. Me recostaron. La gente toda empezó a caminar hacia acá. Estaban todos alrededor mío. Los oficiales empezaron a decirle que se retiraran, que hicieran un lado para que yo pudiera respirar. Gloria sea a Dios para siempre. Hermano querido, todo lo estaba moviendo el Señor. Me recuerdo que yo estaba aquí al medio, estaba recostado, hermano amado, y había una abertura así como esta, dando hacia atrás. Los hermanos estaban amontonados para allá y para acá, cuando siento la voz del Señor que me dice en el oído: dobla tu cabeza y abre tus ojos, porque te voy a mostrar algo grande. Yo empecé a doblar mi cabeza y empecé a abrir mis ojos mientras el obispo dijo: Ricardo, vamos a orar por ti para que recobres la fuerza. Yo empecé a abrir mis ojos, y mientras abrí mis ojos, hermanos, vi a alguien que resplandecía atrás en la puerta. Gloria sea a Dios para siempre. Yo le digo al obispo: veo una persona que viene hacia acá. Veo un ángel del cielo que viene, aleluya, hacia mí. Y yo veía cómo resplandecía ese personaje. No era un personaje terrenal, era una persona enviada desde el mismo cielo. Gloria a Dios. Venía hacia aquí caminando por el medio, venía hacia acá adelante, y el ángel me empezó a llamar y me decía: ven, sal fuera de tu cuerpo, ven, sal fuera de tu cuerpo. Me llamaba y yo le decía al obispo: me está llamando el ángel. Me llamaba, me está llamando, y yo miraba al ángel y yo sentía que me estaba muriendo, sentía que algo iba a salir de mí. El obispo me quedó mirando y me dijo: no te puedes ir. Y cuando dice así, el ángel se detuvo y me dejó de llamar, porque el ángel respeta las autoridades superiores que están delante de una iglesia. Yo estoy hablando de hombres de Dios. Yo no hablo de hombres adúlteros ni fornicarios. Yo estoy hablando de pastores santos que buscan a Jehová. Gloria sea Dios para siempre. Que aman a Jehová más que su propia fuerza. ¿Cuánto aman a Jehová? Yo estaba recostado, me recuerdo como que fuera hoy esta experiencia. Yo estaba recostado, el ángel estaba como a 4 metros de distancia. Mientras el ángel avanzaba, la gente empezó a hablar lenguas, la gente gritaba, la gente decía: yo también veo al ángel, yo también veo al ángel. La gente, hermano querido, el ángel se demostró sobre toda la iglesia. La gente empezó a ver al ángel que hablaba conmigo, hermano querido, en esa noche. Era como una noche como esta. Gloria sea a Dios, el ángel hablaba. Me recuerdo que el obispo me pregunta y me dice: dile al ángel cuántas horas te va a sacar del cuerpo. Yo le dije al ángel: es 1 hora. Y me dice: no, el ángel, son 2 horas. Le dije al ángel, y me dice el ángel: no, son 3 horas. Y me dijo: no. Yo le dije: ¿cuántas horas me va a sacar del cuerpo entonces? Y me dijo el ángel: son 8 horas que vas a ir hasta el tercer cielo, porque el Señor Jesucristo te está esperando. ¡Gloria sea a Dios! ¡Gloria sea a Dios! El ángel seguía conversando conmigo y me dice: yo no soy el ángel que te va a llevar. A la medianoche vendrán 2 ángeles del cielo y te vendrán a buscar. Aleluya. Y vendrán a buscarte y te llevarán a la presencia del Señor. Porque yo no soy el ángel que te lleva al cielo, porque yo soy el ángel que te guarda y te cuida todos los días aquí en la tierra. ¿Cuántos tienen ángeles que nos guardan y nos cuidan aquí en la tierra? Me recuerdo que el ángel me dijo: ya a la medianoche vendrán esos 2 ángeles y te vendrán a buscar. A la medianoche esto iba a acontecer. El obispo dijo: tómelo del cuerpo. Hermano, esto fue, hermano, en un culto de reunión. La gente no cree en estas cosas,
porque creen que esto pasó. No creen, hermano querido, lo que ocurrió con Israel. No creen lo que pasó con el Mar Rojo. Pero nosotros creemos que el Mar Rojo se abrió porque Jehová lo abrió. ¿Cuántos creen que Jehová abrió el Mar Rojo? Dijo el obispo: tómelo del cuerpo y sáquelo de la iglesia. Aleluya, porque ya se acerca la medianoche. Me sacaron del templo, me subieron a un auto y me llevaron a una casa de un pastor. Me subieron a un segundo piso, me recostaron en la cama. Yo estaba recostado, hermano querido, en ese lugar. Los hermanos estaban alrededor mío, esperando la medianoche, esperando, hermano querido, que llegaran los dos ángeles. El ángel estaba al lado mío, el ángel que me guarda y me cuida. Hoy en día ese ángel sabe que yo estoy hablando de él y está aquí al lado mío en esta hora. Gloria sea a Dios para siempre. Es un ángel precioso, maravilloso, que Dios manda a todo aquel que acepta a Cristo. Dios le manda ángeles. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que en esa hora, hermano querido, había un reloj detrás mío y el ángel me dice: ya se acerca la medianoche y ya vienen los ángeles a buscarte. Pero yo pensaba que los ángeles iban a descender en la pieza donde yo estaba, pero no fue así, sino que los ángeles descendieron al medio de la calle afuera. Afuera empezó un griterío, hermano, los perros ladraban. Hermano amado, hay testigos de gente, de vecinos, hermano amado, donde me llevaron, que dice y cuenta cuando yo regresé a mi cuerpo. Dice esa gente, esos vecinos, dicen así: aleluya, que cuando empezó ese griterío fuera a la calle, ellos miraron por la ventana y vieron dos personajes de blanco que tenían ropas blancas y brillaban. Dice que abrieron la puerta, subieron al segundo piso y en el segundo piso un resplandor salió por la ventana. Yo le dije: eso eran ángeles que Dios mandó del cielo para venir a buscarme y para traer un mensaje a su iglesia a la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo les digo a ellos: eran ángeles del Señor. Me recuerdo en esa noche, hermano, como que fuera hoy. Hermano, esta experiencia que tuve, nunca lo voy a olvidar. Fue una experiencia tremenda. Fue una experiencia que cambió mi vida de una forma gigante. Los ángeles aparecieron en la puerta. Yo le dije a los hermanos: ya aparecieron los ángeles, ya están aquí. Cuando vi a esos dos ángeles, su pelo era blanco como la nieve, sus ojos eran como una perla brillante, su piel era como una piel de un niño, de un bebé. Hermano amado, eran muy hermosos. Su cuerpo eran, hermano, como un cuerpo musculoso. Hermano amado, el cuerpo de ellos era como un cuerpo, hermano amado, un cuerpo poderoso. Los ángeles son poderosos, aleluya. Los hermanos, los pastores estaban alrededor mío y los ángeles me quedaron mirando y me dijeron, empezaron a hablar los ángeles y me dijeron: ya llegó el momento, ya llegó la medianoche, porque debes ir con nosotros hasta el tercer cielo, porque el Señor Jesús te está esperando. Me recuerdo que me quedaron mirando y empezaron a llamarme y me decían: ven, sal fuera de tu cuerpo. Me recuerdo que me llamaban, yo estaba sobre la cama, estaba en la cama, hermano querido, yo miraba a los ángeles y los ángeles me decían: sal fuera de tu cuerpo. Yo empecé a moverme de un lado para otro y el otro ángel me decía: sal de tu cuerpo ahora mismo. Y hermano querido, y mientras ellos me llamaban, yo empecé a sentir un dolor en mi cuerpo, en mi hueso, y le dije a los hermanos: me duele mi cuerpo, me duelen los huesos cuando los ángeles me llaman. Los hermanos empezaron a hacerme, a sobarme el cuerpo así, empezaron a sobarme las manos y decían: se está congelando, se está helando el hermano Ricardo. Los hermanos salieron corriendo, trajeron estufas, trajeron, hermano querido, algo para calentar el lugar. Hermano, en ese momento, mientras los ángeles me llamaban y me decían: ven, sal fuera de tu cuerpo, empezó una desesperación. Sentí la muerte que venía sobre mí, empecé a sentir la muerte sobre mi vida y empecé a moverme de un lado para otro. Los hermanos me decían: hermano Ricardo, empezaron a orar por mí y a fregarme el cuerpo así, hermano amado, para que yo empezara a calentarme. Pero yo cada vez más me enfriaba, mientras los ángeles me decían: ven, sal fuera de tu cuerpo. Cuando en ese momento vino una desesperación y le pego un grito a los hermanos y a los pastores, le digo: hermanos,
no me vayan a enterrar, no me vayan a enterrar, porque yo voy y vuelvo. Glorias a Dios. Oh, bendecido sea tu nombre. Y mi cuerpo cayó sobre la cama. Hermano amado, los hermanos quedaron llorando. Yo salí del cuerpo y caí a un lado de la cama. Hermano, en el espíritu yo miraba, era el mismo cuerpo, pero el cuerpo incorruptible. Yo miraba el cuerpo, hermano amado. Los hermanos me tocaban las manos, los pies, y decían: el hermano Ricardo se ha ido, ya no está aquí, se ha ido, se lo han llevado los ángeles. Hermano querido, yo a ellos les decía: aún sigo aquí, aún sigo en la pieza, aún sigo